Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo que de verdad creo que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, y más. Como ya vieron en el título, la noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, y bueno, a todos nosotros los que seguimos las series y novelas turcas con pasión, es la noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. El 31 de julio de 2025, el mundo se paralizó con esta noticia, y hoy vamos a desglosarla toda. Vamos a hablar de los detalles, las reacciones, lo que pudo haber pasado, y por supuesto mi opinión al respecto. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, ya saben, no puedo continuar sin pedirles que se suscriban al canal. Si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta lo que ven, suscríbanse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos sobre series turcas, noticias de actores y actrices, y todo lo que nos apasiona. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estemos siempre conectados. Ahora sí, empezamos. El 31 de julio de 2025. Esa fecha quedará grabada en la memoria de muchísimos fans de las series turcas, y especialmente en los de asteriscos en Calcapimi asterisco, mejor conocida por aquí como asterisco Lofi sin de asterisco. Y es que ese día, las redes sociales explotaron. El rumor, la especulación, el asterisco hype asterisco, todo eso que genera la gente que ama las series, se convirtió en una realidad. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja soñada en la pantalla. La pareja que nos hizo suspirar y enamorarnos con sus personajes Eda y Serkan, se habían separado. La noticia llegó por diferentes fuentes, medios turcos de renombre, fuentes cercanas a la pareja, en fin, un montón de información que al final terminó confirmándose. Y aunque muchos sabíamos que la relación entre ellos no era, digamos, el paraíso perpetuo, la confirmación de la ruptura nos cayó como un balde de agua fría. Había rumores, había indicios, pero la oficialización, el hecho consumado, fue un golpe para muchos. Ahora, ¿qué sabemos sobre esta ruptura? ¿Cuáles son las razones que se especulan? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. La verdad, la razón oficial, la que te van a dar Hande y Kerem, es que, bueno, la decisión fue mutua, que no hubo terceros en discordia, que se separaron en buenos términos y que se desean lo mejor. Clásico. Digamos que es la versión oficial para los medios, que no es la que normalmente se ajusta a la realidad, o al menos, no en su totalidad. Es el protocolo, la forma en que las celebridades manejan este tipo de situaciones para evitar escándalos mayores y mantener una imagen pública controlada. Entre los rumores que más fuerza tomaron, está el tema de la distancia. Recuerden que Kerem en ese momento estaba trabajando en proyectos fuera de Turquía, principalmente en Estados Unidos, y eso, como todos sabemos, puede ser difícil para cualquier relación, independientemente de la fama y el glamour. La distancia física es un desafío en sí mismo. Las largas jornadas de trabajo, los viajes constantes, la diferencia horaria que dificulta la comunicación, todo eso puede desgastar cualquier vínculo, por fuerte que sea al principio. La falta de tiempo para compartir, la dificultad para compaginar agendas, todo eso, obviamente, puede pasar factura. Y es que aunque las videollamadas y las redes sociales nos acercan, nada reemplaza el contacto físico, la cercanía, el poder compartir momentos cotidianos. Otro rumor importante, y este me parece un poquito más creíble, es el tema de las diferencias de personalidad. A pesar de que en asteriscos en Calcapimi asterisco la química entre ellos era innegable, y fuera de las cámaras también se veían muy bien, la convivencia diaria, en el día a día, a veces puede ser un poquito más complicada. Recordemos que Hande es una persona muy familiar, muy apegada a su gente y Kerem, por otro lado, es quizás un poco más independiente, con una vida más centrada en su carrera, que, ojo, también es válido, pero que podría no encajar con las expectativas que podría tener ella. Las personalidades, por más que se atraigan, pueden ser incompatibles a largo plazo. Las prioridades, los estilos de vida, la forma de encarar la vida, todo eso juega un papel fundamental en la dinámica de una pareja. Quizás al principio las diferencias son atractivas, pero con el tiempo pueden generar fricciones y desencuentros. También se mencionaron problemas de compatibilidad en cuanto a sus estilos de vida. Hande en ese momento era más dada a los proyectos locales, a estar más cerca de su país,
mientras que Kerem tenía una ambición internacional mucho más fuerte y eso, inevitablemente, los llevaba por caminos distintos. La ambición es algo positivo, pero cuando las metas personales no coinciden, es difícil mantener una relación a largo plazo. Uno quiere construir un futuro en un lugar, el otro en otro. Uno quiere enfocarse en una cosa, el otro en otra. La vida es un viaje y si los caminos se separan, la decisión más sensata puede ser tomar rumbos diferentes. Pero bueno, más allá de las razones que se hayan dado o que se especulen, lo importante es que la decisión se tomó. Y como siempre pasa en estos casos, las redes sociales se llenaron de reacciones de todo tipo. La noticia se convirtió en un trending topic y los comentarios, las opiniones, los análisis, no se hicieron esperar. Los *chippers* más apasionados, aquellos que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos para siempre en la vida real, estaban devastados. Lloraban, hacían edits con canciones tristes, y muchos se negaban a creerlo. La verdad los entiendo porque a veces, cuando vemos algo tan bonito en la pantalla, queremos que esa magia se traslade a la vida real. Queremos creer en el amor, en los finales felices, en las historias de cuento de hadas. Es natural que nos sintamos decepcionados cuando esa fantasía se rompe. El *chipping* es una parte importante del fandom, y cuando la pareja que tanto apoya se separa, es como si te rompieran el corazón. Otros, en cambio, decían que ya se lo esperaban, que la relación no era tan sólida como se pretendía, y que era cuestión de tiempo para que esto sucediera. Estos eran los que analizaban cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando señales de que algo no andaba bien. Son los que ven las cosas desde una perspectiva más realista, y que quizás, no se dejan llevar tanto por la idealización. Y bueno, como suele pasar, siempre hay quien se alegra de la desgracia ajena, y se lanzaron comentarios más negativos. Estos son los que aprovechan la situación para criticar, para juzgar, o simplemente para mostrar su desdén. Es una pena que existan, pero lamentablemente siempre están presentes. La reacción de los propios protagonistas, Hande y Kerem, fue bastante profesional. Ambos publicaron mensajes en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de los fans, pidiendo respeto por su privacidad y deseándose lo mejor mutuamente. Un comportamiento, como digo, muy profesional, y aunque a veces nos gustaría saber más detalles, lo cierto es que es lo más sensato. Hay que recordar que son seres humanos y tienen derecho a su privacidad. El hecho de ser figuras públicas no les quita ese derecho. Es comprensible que quieran proteger su intimidad y que no quieran exponer sus sentimientos al escrutinio público. Es una decisión madura y respetable. ¿Y qué ha pasado con ellos desde entonces? ¿Cómo han seguido sus vidas? Bueno, Hande, como siempre, siguió con su carrera actoral, protagonizando nuevas series y proyectos publicitarios. Se la ha visto muy enfocada en su trabajo, y aunque ha tenido algún que otro rumor sentimental, nada concreto. Ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente que sabe sobreponerse a las adversidades. Su trabajo es su prioridad y se ha dedicado a crecer profesionalmente. Su imagen pública se ha mantenido impecable, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, y se le ha relacionado con diferentes personas. Ha seguido su camino, persiguiendo sus sueños, y demostrando que es un actor versátil y talentoso. También ha mantenido una actitud profesional, y ha sabido manejar su vida personal con discreción. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras, y por lo que se ve, han seguido adelante con sus vidas. Han demostrado que la vida continúa, y que es posible superar las dificultades y seguir creciendo. Ahora, ¿cuál es mi opinión personal sobre todo esto? Pues miren, como fan de asteriscos en Calcapimi asterisco, me dio pena ver la separación, pero al mismo tiempo, entiendo que las relaciones, sean de la fama que sean, son complicadas. Lo más importante es que ambos estén bien, que sean felices y que sigan creciendo profesionalmente. Creo que lo que más nos gustaría a los fans es que tanto Hande como Kerem estén bien, y que, de alguna manera, hayan podido superar esto de la mejor manera posible. Como dije antes, el *chipping* es algo natural, pero no debemos olvidar que son personas reales, con sentimientos y emociones. No podemos exigirles que vivan una vida que no quieren, o que actúen de una manera que no les es natural. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor.
Además, creo que es importante recordar que son dos personas, dos profesionales, y que merecen nuestro respeto. Aunque nos encante el chisme y aunque nos guste especular, no hay que olvidar que tienen una vida privada, y debemos ser respetuosos con ella. La fama no les da derecho a invadir su intimidad. Debemos aprender a diferenciar entre lo que vemos en la pantalla y la realidad. En resumen, lo que sabemos es que Ander Ercel y Kerem Bürsin terminaron su relación el 31 de julio de 2025, después de un tiempo juntos y de hacernos suspirar con sus personajes en Love is in the Air. Los motivos, como siempre, son un misterio, pero se especula con la distancia, las diferencias de personalidad y estilos de vida. La reacción de los fans fue mixta, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. La verdad es que la ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y efímeras. Nos encantan las historias de amor, nos emocionamos con los finales felices, pero la realidad es que la vida no siempre es como la pintan. Y aunque nos duela, debemos aceptar que las cosas cambian, que las personas cambian, y que lo más importante es que cada uno encuentre su camino hacia la felicidad. El legado de en Calcapimi sigue vivo, y la química entre Hande y Kerem siempre quedará en nuestros corazones. Sus personajes, Eda y Serkan, nos regalaron momentos inolvidables, y nos hicieron creer en el amor. Y aunque la historia de amor de Hande y Kerem no haya tenido un final de cuento de hadas, siempre recordaremos con cariño la magia que compartieron en la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el análisis, la información y por supuesto, el chismecito. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que se debe a algo más que a lo que se ha dicho públicamente? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ya saben, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos sobre series turcas, noticias de actores y actrices y mucho más. Gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.